Hello, welcome to this lesson. This is lesson number 9 and today we're going to talk about connecting ideas. Do you remember last lesson? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Quedaron estas preguntas pendientes, ¿cierto? When do we use should? When do we use shouldn't? And what's the best piece of advice you have received? So when do we use should? Should and shouldn't are words that we use to give advice, to tell somebody what they should do or what they shouldn't do. For example, if somebody is ill or sick, they should stay in bed, they shouldn't do exercise. En el caso de should y shouldn't lo usamos para dar consejos, por ejemplo, should, cosas que deberían hacer, y shouldn't, cosas que no deberían hacer. Por ejemplo, si alguien está enfermo, you should stay home or stay in bed, deberían quedarse en cama. They shouldn't do exercise, no deberían hacer ejercicio, por ejemplo. Y también quedó what's the best piece of advice you have received? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? In my case, the best piece of advice is you should eat more healthy. Deberían comer más saludable, cosas más saludables, ¿ok? Entonces, a problem and then two suggestions or two pieces of advice. En este caso usamos should para dar sugerencias, consejos, ¿cierto? El problema que tenemos acá es I have sleeping problems. Tengo problemas para dormir. One piece of advice, you should do more exercise. Another piece of advice, you shouldn't watch movies at night. Deberías hacer más ejercicio, no deberías ver películas en la noche. En este caso, porque tiene este problema de dormir, ¿ok? De no poder dormir. Para revisar un poco más la estructura de should y shouldn't, pueden referirse al video anterior, el video número 8. For this lesson, you need to complete the book pages 23, 24, and 25 in your student's book and 14 to 17 of your activity book. Remember, the activity book pages are optional and the student's book pages are compulsory. Recuerden que para esta clase deben completar las páginas 23 a la 25 de su libro de estudiantes y de la 14 a la 17 del libro de actividades. Las páginas del libro de actividades son sugeridas, ¿ya? No necesariamente tienen que hacerlas si ya comprendieron bien con las páginas del libro de estudiante, pudieron realizar bien los ejercicios, pero si tienen dudas o si quieren realizar más práctica y necesitan más ejercicios para hacerlo, ahí tienen las actividades del libro de actividades, ¿ya? Entonces, recuerden, libro de estudiante, tienen que hacer esas páginas, libro de actividades son opcionales. The objective for this lesson is to connect ideas using so and express opinion using verbs of preference. Van a conectar ideas usando so y también expresar su opinión usando verbos de preferencia. Primero, como lo hicimos la clase anterior, vamos a comenzar con un pequeño quiz. El quiz en este caso es de dos verbos, tenemos break y bring, y vamos a ver cómo sería su manera de en pasado simple, pasado participio y en español. En este caso yo se los estoy dando acá. Pueden parar el video, simplemente copiar los infinitivos, hacerlo como ustedes creen y luego volver y chequear con este video. En este caso tenemos en infinitivo. Recuerden, el infinitivo es la forma básica, no conjugada, de una palabra. Conjugar es cuando uno cambia para que tenga sentido la oración. Por ejemplo, jugar. Si yo digo yo jugar, está no conjugado, yo jugar. Y no tiene sentido. En ese caso yo tendría que decir yo juego o yo jugué, yo jugaré, ¿cierto? Eso es conjugar un verbo. En este caso, en inglés es lo mismo. Break, romper, broke y broken sería en pasado simple y pasado participio. Bring, traer, brought y brought en pasado simple y pasado participio. Si se fijan, tenemos dos opciones. En una el verbo cambia cada vez y en la segunda el verbo cambia una sola vez y se mantiene. ¿Ya? También pueden pasar eso muchas veces, lo que hace más fácil que se los aprendan. La clase anterior les di un consejo de hacerlo en tarjetas para acordarse de ellos y poder practicarlo varias veces en el día. ¿Ok? Recuerden eso y espero que puedan realizar las tarjetas. Aquí tienen dos verbos más para agregar a su set de tarjetas. La clase anterior ya vimos 4. So, the past simple. Do you remember past simple? Vamos a recordar un poco el pasado simple. Tenemos acá una explicación bastante simple, ¿ya? Y bastante visual para las personas que tengan un estilo de aprendizaje más visual, para poder identificar cómo sería el pasado simple, ¿ya? Vamos a decir una oración en afirmativo, vamos a decir lo mismo pero en negativo y luego lo mismo de manera
de pregunta, ¿ok? Interrogativo. Entonces, tenemos las siguientes ideas. You broke a window. Tú rompiste una ventana. Como vimos recién, broke está el verbo ya en pasado. Tú rompiste, no tú romper, tú rompiste una ventana, ¿ok? Esto sería en afirmativo. Si queremos ponerlo en negativo sería de esta manera. You didn't break a window. Si se fijan acá, el verbo ya cambió. Hubo un cambio en el verbo. Acá está en infinitivo y acá está en, perdón, aquí está en pasado y aquí está en infinitivo. ¿Ya? Vamos a cambiar el verbo cuando vamos a una oración. Esta es una oración positiva, esta es una oración negativa. Vamos a cambiar el verbo hacia infinitivo. Y vamos a agregar esto, el didn't. Didn't es un auxiliar. Vamos a llamar auxiliar a todas las palabras que nos ayuden a hacer una oración. You didn't break a window. Tú no rompiste una ventana. Y finalmente la pregunta, ¿ya? La interrogativa, que está aquí, le voy a hacer un signo de pregunta al final, es Did you break a window? ¿Rompiste tú una ventana? Y si se fijan, estamos moviendo el did de aquí hacia allá, hacia el principio, ¿ya? Did you break a window? ¿Rompiste tú una ventana? Y el verbo, si se fijan, se mantiene en infinitivo. Ponemos un auxiliar al inicio. ¿Ya? Recuerden, esta estructura siempre va a ser la misma, lo único que va a ir cambiando va a ser el verbo, que pueden ir cambiando diferentes verbos, las personas que pueden hablar de otras personas, pero la estructura se mantiene igual. Tienen un sujeto, que sería you, tienen un verbo, que sería broke o break, tienen un complemento, que es información extra, a window, y van a usar dos auxiliares. En negativo se usa el auxiliar didn't, y en pregunta se usa el auxiliar did. ¿Ya? Eso es todo lo que deben recordar para esto. Ustedes ya lo saben. Entonces, volviendo un poco al tema de hoy, vamos a ver cómo conectar ideas. Connecting ideas. And we're going to use the word so. So is a conjunction to express consequence. So es una conjunción que expresa una consecuencia. Uno podría traducirlo como entonces o por lo tanto, ¿ya? Expresa una consecuencia. Hay una razón, hay una idea, algo que pasó y una consecuencia. Por ejemplo, you broke a window, so you need to buy a new window. Tú rompiste una ventana, por lo tanto, o entonces, tú tienes que comprar o debes comprar una nueva ventana. ¿Ok? Estamos uniendo dos ideas. Las conjunciones unen, ¿cierto? Una idea, la otra idea, y la conjunción va entre estas dos ideas para unirla. You broke a window, so you need to buy a new window. This is a consequence. The idea, you broke a window. The consequence, you need to buy another window. For example, you broke a window, so you need to buy a new window. Si lo quieren ver de esta manera, tenemos idea A, idea B, y vamos a usar so para unir estas dos ideas, ¿ya? Entonces, también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, este. Tenemos, I walked all day, I am very tired. Yo caminé todo el día, estoy muy cansada. ¿Cuál de estas acciones es una consecuencia de la otra? Which of these actions is a consequence of the other? Yo podría decir, caminé todo el día, so I'm very tired. I walk all day, so I'm very tired. Caminé todo el día, por lo tanto estoy muy cansada. Estamos uniendo estas dos ideas mediante la conjunción. I walked all day, so I'm very tired. Next one, for example, I ate too much, my stomach hurts. Comí demasiado, mi estómago me duele. ¿Cuál de estas acciones es una consecuencia de la otra? Which of these actions is a consequence of the other? I ate too much, so my stomach hurts. Comí demasiado, por lo tanto, mi estómago me duele ahora, ¿cierto? I ate too much, so my stomach hurts. Siguiente. Tenemos I studied a lot, o she studied a lot, she got a good grade. ¿Cuál de estas acciones, which of these actions, is a consequence of the other? ¿Cuál creen ustedes que es una consecuencia de la anterior? Yo podría decir, she studied a lot, so she got a good grade. Ella estudió mucho, por lo tanto, tuvo una buena nota. ¿Ok? Una más. Finalmente tienen acá, un poco más graficado, ¿cierto? Tenemos una causa, he ate all the bread,
y una consecuencia. He went to buy more bread. He ate all the bread. Él se comió todo el pan. Por lo tanto, so, he went to buy more bread. Él fue a comprar más pan. Tenemos una causa y una consecuencia. Y están unidas por esta conjunción que es so. ¿Ok? Recuerden cómo se usa. También pueden realizar los ejercicios de su libro para poder practicar un poco más cómo se usa esta conjunción. ¿Pueden unir dos ideas? ¿Ustedes una causa y una consecuencia? Pueden dejarla abajo en los comentarios. Leave it in the comments or write it in your notebook. Pueden escribirla también en su cuaderno, una causa y una consecuencia unidas por so. ¿Ok? También vamos a expresar preferencia. En cuanto a expresar preferencia, tenemos algunos verbos, algunas acciones que son muy típicas, ¿cierto? I like, I love o I enjoy. I like es algo que me gusta, I love algo que amo, I enjoy algo que disfruto. Estos verbos son para expresar preferencia. For example, I like watching movies, I love chocolate, and I enjoy listening to music. What do you like? What do you enjoy? What do you love? For example, you can say, I like social networks. Me gustan las redes sociales. I like social networks. For example, I like Twitter. I like Instagram. I like Snapchat. I like WhatsApp. I like Facebook. Okay, I like social networks. Or I love watching videos. I love watching videos. Me gusta ver videos. For example, I like watching cooking videos or I like watching musical videos. Me gusta ver videos de cocina o videos de música, ¿cierto? I enjoy blogs. Me gustan mucho los blogs. Por ejemplo, blogs de cocina. I enjoy cooking blogs. I enjoy news blogs. Me gustan los blogs de noticias o de cocina, etc. O los disfruto en este caso. I enjoy. We also have negative preference. For example, I don't like or I hate. Tenemos cómo expresar una preferencia negativa. Por ejemplo, I don't like or I hate. No me gusta o odio. Okay? For example, I don't like text messaging. No me gusta enviar mensajes de texto. I don't like text messaging. Or maybe I don't like voice messaging. I don't like Facebook. Or I don't like social networks. What you don't like? Tell me in the comments. I like posting on social networks. Sorry, I hate, in this case, I hate posting on social networks. Odio en este caso postear cosas en las redes sociales. I hate posting on Instagram or I hate posting on Facebook. I hate it. Totally terrible. Y también tenemos uno que es neutral. I don't mind. I don't hate it, but I don't love it. I don't mind. No es que lo odie ni que lo ame, simplemente que no me es indiferente. Okay? For example, I don't mind mass media. No, o no me interesa, por ejemplo, no me interesa los medios masivos de comunicación. No me gustan, tampoco los odio, me son indiferentes. I don't mind. Okay? Entonces, vamos a ver. Listen and repeat. I don't mind. I don't mind. I hate. I don't like. I hate. I don't like. I enjoy. I love. I like. I like. I love. I enjoy. In this case, we're talking about three things that can tell you preference, ¿cierto? Tenemos tres maneras de expresar preferencia. Entonces, can you tell me your preference? Can you tell me something you like, you love, or you enjoy? ¿Pueden decirme algo que les gusta, que aman o que disfrutan? Pueden decirme también algo que no les gusta, something you don't like, o algo también que odian, something you hate. Pueden decirme también algo que les da lo mismo, que no es indiferente, que you don't mind. For example, in my case, I don't mind Facebook. I don't mind. No me interesa Facebook. ¿Ok? Finalmente tenemos algunas preguntas para ustedes para que puedan reflexionar acerca del contenido de esta clase.
When do we use so? Give an example. ¿Cuándo usamos so? Recuerden que so es una conjunción, ¿cierto? Es una palabra que nos ayuda a unir dos ideas. En este caso, a cause and a consequence. Pueden escribir esto con sus propias palabras in your notebook. How do you express a positive opinion? For example, saying I like, or I love, or I enjoy, ¿cierto? ¿Cómo expresamos una opinión positiva? I can tell you my positive opinion about mass media that I enjoy listening to radio. I really enjoy listening to radio. Yo disfruto escuchando la radio, por ejemplo. Esa sería una expresión positiva. Una opinión positiva. How do you express a negative opinion? ¿Cómo expresan una opinión negativa? How do you express a neutral opinion? Neutral, neutral. ¿Ok? Reflexionen con estas preguntas. Las pueden dejar abajo en los comentarios sus respuestas o también escribirlas en su cuaderno o enviarlas por correo. ¿Ok? So very well done. Thank you very much and see you next class.